Hoy es 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, una solemnidad de primer orden en el calendario litúrgico, una solemnidad de alegría desbordante en este tiempo de Adviento y de preparación para la Navidad. Vamos a encuadrar históricamente esta celebración. Siempre es bueno que tengamos pues esa parte de formación cultural histórica en relación a nuestras grandes festividades cristianas y recordando además que la Inmaculada Concepción es la patrona de España. Vamos a retroernos al 8 de diciembre del año 1565, uno de los milagros y hazañas bélicas menos conocidas por parte de los españoles. Era la batalla de Bombel en la actual Holanda, cuando un destacamento militar español estaba en un islote rodeado por el agua y a punto de ser derrotado por las tropas enemigas. Uno de los soldados encontró, como metido dentro de la arena, una imagen pequeñita de la Santísima Virgen María. Los soldados empezaron a rezar y se produjo el milagro. El milagro consistió en que las aguas se congelaron. Se creó un hielo alrededor del islote, las tropas pudieron salir, quedar indemnes y finalmente ser victoriosas en la batalla. Y eso sucedió un 8 de diciembre del año 1565. Pues fueron 2 siglos después, un 25 de diciembre del año 1760, cuando su santidad el Papa, entonces reinante en la Iglesia, Clemente XIII, a través de una bula llamada Quantum Ornamentum, declaró que la Inmaculada Concepción es la patrona de España, en reconocimiento no solo a ese milagro producido 2 siglos antes, en reconocimiento sobre todo a la contribución impresionante e insuperable de España a la evangelización en todo el mundo y la devoción indiscutible a la Santísima Virgen María, sobre todo en el sur de España, y aquí vamos a entrar también un poco en la investigación histórica en Sevilla, porque ya siglos antes de aquella batalla a la que me he referido, en 1565, pues siglos antes ya en Sevilla, y concretamente hermandades, por ejemplo la Hermandad del Silencio y otras hermandades y asociaciones, ya hacían voto de sangre y juramento en defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María cuando esto no había sido proclamado, este dogma de fe del siglo XIX todavía no había sido proclamado. El sentir del pueblo, sobre todo de nuestro pueblo, de Sevilla, de Andalucía, del sur de España, el sentir del pueblo fue por delante. El sentir del pueblo cristiano, sobre todo en Sevilla, era de que si la Virgen María es Madre de Dios, no puede tener la más mínima mancha o mácula de pecado, ni siquiera desde la misma concepción, sin el pecado original. Vamos entonces ahora al siglo XIX. Es en el año ya en el siglo XIX, cuando sucediéndose estos acontecimientos y esta devoción histórica, ya no solamente, quería decir, no solamente en España, sino en otras naciones europeas y también en América, pues llegamos al año 1854 y la Santa Iglesia, la Santa Sede, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir que es dogma? Dogma pertenece al depósito de la fe, es una verdad que forma parte de nuestro credo y por tanto no puede ser discutida. Dogma, es una enseñanza definitiva que requiere el asentimiento pleno de todos los cristianos. No podemos disentir del dogma. Si disentimos del dogma, entonces estamos rompiendo nuestra comunión con la Iglesia. Así que es dogma de fe proclamado por la Iglesia que la Santísima Virgen María es inmaculada de todo pecado desde su misma concepción. Todos hemos heredado el pecado original de nuestros primeros padres. La Santísima Virgen María quedó preservada de esa herencia, concebida sin pecado original en el vientre de su madre, de Santa Ana, y después sin cometer ningún pecado, ni venial ni falta, ni mucho menos grave, a lo largo de toda su vida. Llegamos al tiempo presente. La Inmaculada Concepción pues ya es uno de los dogmas más entrañablemente admitidos por el sentir del pueblo cristiano. ¿Y qué significa? ¿Qué debe de significar para nosotros, los cristianos? Teológicamente hablando,
que la Santísima Virgen María le llamamos Santísima y Purísima, porque no hay la más mínima mancha de pecado, concebida sin pecado original. Es una verdadera maravilla a la cual quizá estemos demasiado acostumbrados, pero que encierra una enseñanza muy importante. Esa enseñanza, en primer lugar, es que tanto rechaza Dios el pecado, de tal manera rechaza Dios el pecado, que no quiso que su madre, aquí en la tierra, la Virgen María, madre en la tierra y también madre después en el cielo, tuviera la más mínima mancha de pecado. El rechazo de Dios por el pecado es la enseñanza que nos viene por la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. El no tener el pecado original, el haber sido preservada, concebida sin pecado original, lleva consigo que la Santísima Virgen María fue dispensada, por así decirlo, de dos sufrimientos que sí padecen todas las mujeres por ser parte de la raza humana y herederas del pecado original. La Santísima Virgen María va a parir sin dolor. El parto, el nacimiento de Jesús, además de ser virginal, será indoloro. La Virgen María sufrió mucho en el camino, en la ausencia, el desprecio de la gente de Belén al no tener ninguna posada abierta. Todo eso fueron sufrimientos y dolores, y luego sufrió lo suyo, sobre todo al pie de la cruz. Pero ese sufrimiento natural del parto, los dolores de parto que tiene cualquier mujer, la Virgen María no los tuvo. El parto, el nacimiento de nuestro Señor, como bien lo describe San Agustín, fue, pues, al ser Dios la luz del mundo, atravesó las paredes del cuerpo de la Virgen María sin mancillar su virginidad. Y eso también es un dogma de fe que debe de ser creído y asumido por todos los cristianos. Y además de ello, la Santísima Virgen María no sufrió la agonía de la muerte. La muerte física entró por el pecado original. La Virgen María, o bien por el dogma de la Asunción sabemos, o quedó suavemente dormida y fue asunta al cielo, o ni siquiera quedó dormida, sino que fue asunta al cielo al final del tiempo que Dios nuestro Señor había determinado que tenía que estar aquí en la tierra. Así que, por ser inmaculada desde su concepción, la Virgen María no tuvo dolores de parto, no sufrió la agonía de la muerte y además nunca cometió a lo largo de su vida ningún pecado, ni grave, ni leve, ni falta. Desgraciadamente hay cristianos que no lo creen así. Hay cristianos que se han dejado llevar por algunas películas de Hollywood sobre la Biblia, que son bastante que desear a la hora del argumento teológico, hechas muchas veces por directores de cine que son protestantes, que no creen en la Inmaculada Concepción. Nosotros los cristianos tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que darnos cuenta que al ser la Virgen María nuestra Madre, tenemos que ser celosos defensores de lo que la Inmaculada Concepción es y de lo que significa. Y no podemos admitir, pero en lo más mínimo, ni en broma ni en serio, a veces en broma es todavía más duro que en serio, la Virgen María nunca cometió ninguna falta. La Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. La Virgen María no sufrió dolores de parto. Aquellos que afirmen lo contrario, que sepan pues que rompen su comunión con la Iglesia. Y la enseñanza para todos nosotros, con la que voy a concluir esta reflexión, tiene que ver mucho con este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Pensemos, si Dios nuestro Señor no quiso preservar de toda mancha de pecado, incluso del pecado original, a su Madre, la Santísima Virgen María, es porque el rechazo de Dios al pecado es radical y completo. Entonces, nosotros, para celebrar de la mejor manera posible esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, tenemos que mirar nuestro interior, hacer examen de conciencia, confesar nuestros pecados y darnos cuenta que el principio de la verdadera y auténtica devoción a la Virgen María está en querer asemejarse a ella. ¿Y cómo lo hacemos? No tanto desde las emociones y sentimientos, no tanto quizá desde unas devociones que a veces son superficiales, sino sobre todo desde el arrepentimiento de nuestros pecados, desde la humildad, la virtud que más cuesta, que nos lleve a la conversión personal, desde el deseo profundo de vivir en gracia de Dios, que es el único camino que tenemos para poder caminar felices hacia el cielo y poder en el cielo
compartir eternamente la bienaventurada amistad, diría más que amistad, mucho más que amistad, la maternidad. Amistad es una palabra muy débil, me he equivocado al decirla. La maternidad de María Santísima, que es nuestra verdadera Madre, en el cielo y en la tierra, para siempre, por toda la eternidad. Así que merece la pena contemplar el misterio, este dogma de la Inmaculada Concepción, para que nos exhorte interiormente a vivir en gracia de Dios, a morir en gracia de Dios y a desear vivir eternamente felices en el cielo con la Santísima Virgen María. Que así sea.